Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número 1 de dramas turcos, noticias de celebridades y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a todos les encanta, una mirada al futuro. Hoy vamos a viajar en el tiempo o al menos intentarlo, y especular sobre los 15 dramas turcos que podrían arrasar en 2025. Sé que falta un poquito, pero del tiempo vuela. Y en el mundo de las series turcas, las tendencias cambian rapidísimo. Así que basándonos en los éxitos actuales, los actores en ascenso, los temas populares y por supuesto, algunas predicciones basadas en mis propias intuiciones. Vamos a imaginar qué nos depara el futuro de los dramas turcos. Antes de que empecemos, un pequeño recordatorio: si eres nuevo por aquí y te encanta todo lo relacionado con Turquía, sus dramas, su cultura y sus estrellas, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre tendrás algo interesante para ver. Ahora sí, vamos a empezar a soñar con el 2025. Preparémonos para un viaje emocionante a través de las posibles historias, estrellas y tendencias que dominarán la pantalla turca en un futuro cercano. Prepárense para historias que los marcarán. Empezamos con un género que siempre funciona, el drama histórico. Imaginen una serie épica ambientada en el Imperio Otomano, pero esta vez enfocada en la vida de una sultana poco conocida, pero increíblemente poderosa. Una mujer que desafió las convenciones de su época, que conspiró, amó y luchó por el poder. Tendría un vestuario deslumbrante, batallas espectaculares y un romance prohibido que te dejaría sin aliento. Creo que este tipo de producciones siempre encuentra un público fiel, ávido de historias llenas de intriga y pasión. Además, las locaciones históricas de Turquía le darían un toque aún más auténtico y mágico a la serie. Profundicemos un poco más en esta idea. Pensemos en el personaje principal, una sultana, sí, pero no la típica figura decorativa relegada a un segundo plano. Esta sultana sería una estratega consumada, una visionaria que comprendía los entresijos del poder mejor que muchos de sus homólogos masculinos. Su historia no solo se centraría en sus romances, aunque estos serían indudablemente un componente atractivo, sino también en sus decisiones políticas, sus alianzas secretas y su lucha constante por mantenerse un paso por delante de sus enemigos. El vestuario, como ya mencioné, sería esencial. No solo por su belleza, sino por su capacidad de contar una historia. Cada tela, cada bordado, cada joya reflejaría el estado de ánimo, el poder y la ambición de la sultana. Podríamos ver cómo su vestuario evoluciona a medida que asciende en la escala del poder, pasando de diseños más sencillos y tradicionales a piezas opulentas que simbolizan su autoridad. Las batallas, por supuesto, no solo serían físicas, sino también intelectuales. La sultana se enfrentaría a conspiraciones palaciegas, intrigas políticas y traiciones desgarradoras. Veríamos cómo utiliza su inteligencia y su encanto para manipular a sus enemigos y proteger a sus aliados. Y el romance prohibido, ¡ay, el romance prohibido! No sería un simple capricho, sino una relación compleja y peligrosa que podría poner en riesgo su posición y su vida. Quizás se enamoraría de un comandante militar, un embajador extranjero o incluso un miembro de su propio harén. La tensión entre el amor y el deber sería constante, creando un drama irresistible. Luego visualicemos un drama contemporáneo, centrado en el mundo de la moda en Estambul. Una joven diseñadora con un talento innato, lucha por abrirse camino en una industria despiadada, llena de rivalidades y secretos oscuros. Se enfrentaría a competidores implacables, a amores complicados y a decisiones difíciles que pondrían a prueba su integridad. Imaginen los desfiles de moda, el glamour, los vestuarios espectaculares y, por supuesto, una banda sonora moderna y pegadiza. Este tipo de drama resonaría con un público joven y cosmopolita, interesado en las últimas tendencias y en las historias de superación personal. Aquí la clave estaría en la autenticidad. No se trataría solo de mostrar desfiles de moda y ropa bonita, sino de profundizar en los desafíos reales que enfrentan los jóvenes diseñadores en una industria tan competitiva. Veríamos cómo luchan por encontrar su voz, cómo se enfrentan a la presión de los inversores y cómo intentan mantener su integridad artística en un mundo dominado por el consumismo. Los competidores implacables no serían simples villanos de caricatura, sino personajes complejos con sus propias motivaciones y ambiciones. Podrían ser diseñadores establecidos que se sienten amenazados por el talento de la joven protagonista,
o inversores codiciosos que solo se preocupan por el beneficio económico. Los amores complicados también serían un elemento central. La protagonista podría enamorarse de un modelo famoso, un fotógrafo influyente o incluso un competidor. La tensión entre el amor y la ambición sería constante, obligándola a tomar decisiones difíciles que podrían afectar su carrera y su vida personal. Y la banda sonora, la banda sonora. Sería una mezcla de música turca tradicional y ritmos modernos, creando una atmósfera vibrante y cosmopolita que reflejaría la energía de Estambul. Otra posibilidad sería un drama romántico con un toque de misterio. Un joven exitoso pero atormentado por un pasado oscuro, conoce a una mujer misteriosa que parece tener la clave para desentrañar sus secretos. Juntos se embarcan en una búsqueda peligrosa que los llevará a descubrir verdades ocultas y a enfrentarse a enemigos poderosos. El romance entre ellos sería intenso y apasionado, pero también lleno de obstáculos y dudas. Este tipo de drama combinaría la emoción del romance con la intriga del suspense, creando una experiencia adictiva para el espectador. Imaginemos al protagonista, un hombre rico y poderoso, aparentemente lo tiene todo, pero está consumido por un secreto que amenaza con destruirlo. La mujer misteriosa sería su opuesto, una persona sencilla y aparentemente inocente, pero que guarda un secreto aún mayor. La búsqueda peligrosa los llevaría a recorrer diferentes lugares de Turquía, desde las calles bulliciosas de Estambul hasta los paisajes desolados de Anatolia. En cada lugar, se encontrarían con personajes que podrían ayudarlos o traicionarlos, y descubrirían pistas que los acercarían a la verdad. El romance entre ellos no sería fácil. El protagonista desconfiaría de la mujer misteriosa, temiendo que esté manipulándolo para descubrir su secreto. Ella, a su vez, se sentiría atraída por él, pero también temerosa de su pasado oscuro. Los obstáculos y las dudas pondrían a prueba su relación, obligándolos a confiar el uno en el otro para sobrevivir. Pero, ¿podrán superar sus miedos y descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? Ahora, pensemos en un drama familiar con un toque de comedia. Una familia numerosa y excéntrica se enfrenta a los desafíos de la vida cotidiana, con humor, amor y mucha complicidad. Cada miembro de la familia tendría sus propias peculiaridades y problemas, pero juntos aprenderían a apoyarse y a superar cualquier obstáculo. Imaginen situaciones divertidas, diálogos ingeniosos y personajes entrañables que te robarían el corazón. Este tipo de drama sería perfecto para ver en familia, ya que ofrece entretenimiento ligero y positivo. La clave del éxito de este tipo de drama estaría en la autenticidad y la empatía. Los personajes tendrían que ser creíbles y cercanos al espectador, con sus defectos y virtudes. Las situaciones cómicas tendrían que ser orgánicas y surgir de las interacciones entre los personajes, evitando los clichés y los chistes fáciles. Cada miembro de la familia tendría su propia historia personal, con sus propios sueños, frustraciones y desafíos. El padre podría ser un hombre trabajador que lucha por mantener a su familia, la madre podría ser una ama de casa que sueña con tener una carrera profesional, el hijo mayor podría ser un estudiante universitario que se enfrenta a la presión de tener éxito. La hija mediana podría ser una adolescente rebelde que busca su identidad, y el hijo menor podría ser un niño travieso que siempre está metido en problemas. A pesar de sus diferencias, todos los miembros de la familia se amarían y se apoyarían mutuamente. Aprenderían a superar los obstáculos juntos, celebrando los éxitos y consolándose en los fracasos. Un thriller psicológico también sería una gran opción. Una psiquiatra brillante pero atormentada por sus propios demonios, se ve envuelta en un caso complejo que la obligará a enfrentarse a sus miedos más profundos. Tendría que desentrañar la mente de un paciente peligroso, mientras lucha por mantener su propia cordura. Imaginen giros inesperados, escenas llenas de tensión y un final impactante que te dejaría pensando durante días. Este tipo de drama atraería a un público más exigente, interesado en historias complejas y personajes ambiguos. Este tipo de drama requeriría una gran investigación y un guión bien estructurado. La psiquiatra protagonista no sería una simple heroína, sino una persona vulnerable y compleja con sus propios problemas emocionales. El paciente peligroso no sería un simple villano, sino una persona con una historia trágica que explicaría su comportamiento. Los giros inesperados serían esenciales para mantener la tensión y el suspense. El espectador nunca debería estar seguro de lo que va a pasar a continuación, y cada revelación debería cambiar su perspectiva sobre la historia. El final impactante sería la guinda del pastel.
Debería ser sorprendente pero también lógico y coherente con el resto de la historia. Debería dejar al espectador pensando durante días y cuestionando sus propias ideas sobre la cordura y la locura. No podemos olvidarnos de los dramas de época ambientados en la Turquía moderna. Una serie que explore los cambios sociales y políticos que ha experimentado el país en las últimas décadas, a través de la historia de una familia común y corriente. Veríamos cómo sus vidas se ven afectadas por los acontecimientos históricos, las tradiciones y las nuevas tendencias. Este tipo de drama sería educativo e informativo, pero también emocionante y conmovedor. Este tipo de drama requeriría una investigación exhaustiva sobre la historia y la cultura de Turquía. La familia protagonista no sería una simple herramienta narrativa, sino un reflejo de la sociedad turca en su conjunto. Veríamos cómo sus vidas se ven afectadas por los golpes de estado militares, las crisis económicas, los movimientos sociales y las nuevas tecnologías. Veríamos cómo sus valores y tradiciones se ven desafiados por la modernidad y la globalización. A pesar de los cambios y los desafíos, la familia protagonista mantendría su identidad y su sentido de pertenencia. Aprenderían a adaptarse a las nuevas circunstancias, pero sin perder sus raíces. Otro género que siempre funciona es el de los dramas médicos. Imaginen una serie ambientada en un hospital de Estambul, donde un equipo de médicos talentosos y dedicados se enfrenta a casos difíciles y a dilemas éticos. Veríamos cómo salvan vidas, cómo luchan contra la enfermedad y cómo aprenden a lidiar con la presión y el estrés. Este tipo de drama sería emocionante, realista y lleno de humanidad. La clave del éxito de este tipo de drama estaría en la verosimilitud y la empatía. Los casos médicos tendrían que ser reales y relevantes, y los dilemas éticos tendrían que ser complejos y difíciles de resolver. Los médicos protagonistas no serían simples héroes, sino personas con sus propias debilidades y vulnerabilidades. Veríamos cómo se enfrentan al estrés, la presión y el agotamiento, y cómo aprenden a lidiar con la muerte y el sufrimiento. A pesar de todo, los médicos protagonistas mantendrían su compromiso con sus pacientes y su vocación de servicio. Aprenderían a trabajar en equipo, a apoyarse mutuamente y a celebrar cada victoria. Ahora, vamos a especular sobre los actores y actrices que podrían protagonizar estos dramas. Creo que algunas de las estrellas actuales, como Serine Sarıkaya, Burak Özçivit, Hande Erçel y Kerem Bürsin, seguirán siendo relevantes en 2025. Pero también creo que surgirán nuevos talentos que sorprenderán al público con su carisma y su capacidad actoral. Estén atentos a los jóvenes actores y actrices que están empezando a destacar en la escena turca, porque podrían ser las próximas grandes estrellas. En cuanto a las tendencias, creo que veremos más dramas que aborden temas sociales relevantes, como la igualdad de género, la diversidad sexual, la salud mental y el cambio climático. Las series turcas están empezando a tomar conciencia de su responsabilidad social y a utilizar su plataforma para generar conciencia sobre estos temas importantes. También creo que veremos más dramas que exploren la cultura y la historia de Turquía, mostrando al mundo la riqueza y la diversidad del país. Además, creo que la calidad de las producciones turcas seguirá mejorando con mejores guiones, mejores actuaciones, mejores efectos especiales y mejores locaciones. Las series turcas están compitiendo con las producciones de otros países y están invirtiendo cada vez más en su calidad para atraer a un público global. Otro punto importante es la internacionalización de los dramas turcos. Cada vez más series turcas están siendo dobladas y subtituladas a otros idiomas y están siendo transmitidas en plataformas de streaming de todo el mundo. Esto está permitiendo que los dramas turcos lleguen a un público más amplio y que se conviertan en un fenómeno global. Y hablando de globalización, creo que veremos más colaboraciones entre productores, directores y actores turcos y de otros países. Esto permitirá crear dramas más innovadores y ambiciosos, que combinen diferentes culturas y estilos narrativos. Pero más allá de todas estas predicciones, lo más importante es que los dramas turcos sigan siendo auténticos, emotivos y capaces de conectar con el público a un nivel profundo. Las series turcas tienen la capacidad de hacernos reír, llorar, reflexionar y soñar. Y eso es lo que las hace tan especiales. Ahora, déjenme contarles sobre un proyecto que me encantaría ver en 2025. Un drama histórico que combine elementos de fantasía y mitología turca. Imaginen una serie ambientada en la antigua Anatolia, donde dioses, héroes y criaturas míticas conviven con los humanos. Sería una serie épica, llena de aventura, magia y romance,
que exploraría las raíces de la cultura turca y que mostraría al mundo la belleza y la riqueza de sus leyendas. Otro proyecto que me entusiasma es un drama de ciencia ficción ambientado en un futuro distópico en Estambul. Una serie que explore los temas de la inteligencia artificial, la realidad virtual, el control social y la resistencia. Sería una serie audaz, innovadora y provocadora, que plantearía preguntas importantes sobre el futuro de la humanidad. Y por último, pero no menos importante, me encantaría ver un drama musical turco. Una serie que combine la música tradicional turca con la música moderna, creando una banda sonora original y emocionante. Sería una serie llena de energía, pasión y creatividad, que celebraría la diversidad musical de Turquía. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este viaje al futuro de los dramas turcos. Espero que les haya gustado esta especulación y que hayan disfrutado imaginando las posibles historias, estrellas y tendencias que nos esperan en 2025. Resumiendo brevemente, hemos hablado de la posible dominación de dramas históricos, series de moda, thrillers románticos con misterio, comedias familiares, thrillers psicológicos, dramas de época en la Turquía moderna, dramas médicos, las estrellas que seguirán brillando y los nuevos talentos que surgirán, la importancia de abordar temas sociales relevantes, el aumento de la calidad de las producciones turcas, la internacionalización de los dramas turcos y las colaboraciones internacionales. Además, compartí algunos proyectos que me encantaría ver en el futuro, como un drama histórico con elementos de fantasía y mitología turca, un drama de ciencia ficción ambientado en un futuro distópico en Estambul y un drama musical turco. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir mi pasión por los dramas turcos con ustedes. Ahora me gustaría saber cuáles son sus predicciones para el futuro de los dramas turcos. ¿Qué tipo de historias les gustaría ver? ¿Qué actores y actrices creen que serán las próximas grandes estrellas? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. Y antes de despedirme, un último favor, si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima, amantes de los dramas turcos. Adiós.